Bueno, ayer mayo 1 del 2018 tomó posesión en El Salvador una asamblea legislativa de corte ultraderechista, ortodoxa, cuyos elementos representan lo más oscuro de lo que es una derecha recalcitrante de El Salvador, y estará ahí por 3 años. Por 3 años. Ya se vieron algunos de los signos. Ya se vio algún parte del veneno que le van a tirar al pueblo salvadoreño. Ya están hablando de, entre otras leyes que van a aprobar, porque tienen todo los números para pasar cualquier ley. Ya está en la lista la privatización completa del agua. Entiéndase que está privatizada. Entiéndase que el agua en El Salvador llega 24 horas al día, 7 días a la semana, pero a los sectores en donde viven los dueños del país, que son a los que están representando estos y estas congresistas o asambleístas que tomaron juramento ayer y que le deben la lealtad a ese menos del 1% que es el que controla el país y que lo ha controlado por siglos. Esa asamblea legislativa, usted la va a ver y tiene los mismos nombres y las mismas caras, en algunos casos, que ya había tenido desde hace más de 2 décadas. De hecho, por ahí hay algunos que son los verdaderos verdugos del pueblo salvadoreño y que son los obedientes, leales a las clases dominantes, que están ahí desde los finales del 80 y no los mueven porque tienen el sello. Salvador como su finca, como su feudo, ven a El Salvador como una gran maquiladora en donde todos los demás, todos los que viven ahí, ese 90 y tantos %, no llegan ni a la categoría de empleados, ni siquiera, sino que permanecen en lo que alguien usaba el término esclavos modernos del siglo XXI, en donde trabaja más de 8 horas pero no le pagan lo suficiente ni siquiera para cubrir una canasta básica que cada vez más está lejos del alcance de esa gran mayoría que ahora va a tener que ver cómo hace con una asamblea llena de talibanes, decía alguien, por utilizar ese término radical. Talibanes en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido social. Eso es lo que tiene ahorita la asamblea legislativa. En otros países se le llama el Congreso, en otros países se le llama el Parlamento. Pero eso es lo que tiene ahorita El Salvador. Un país en donde la narrativa o el discurso real se ha borrado completamente. Y todos estos parásitos de parásitos hablan de austeridad, hablan de recortes al Estado, hablan de despidos de empleados públicos como la causa de los problemas del país, cuando no tiene absolutamente nada que ver con las raíces que han llevado a ese país donde está hoy. En estos momentos la narrativa, el discurso ya que tiene que ver con lo que en realidad ha causado los problemas en ese país no se menciona absolutamente para nada. Nadie menciona que el verdadero causante de la desgracia salvadoreña es un modelo económico devorador de pobres, que fabrica más pobres para devorarlos.
Un modelo económico que ha destruido el medio ambiente y un medio ambiente que no avanza en lo positivo para nada. Un modelo económico al que todos estos talibanes que ahora estarán ahí como congresistas seguirán empeorando con sus leyes que van a proteger a esos poderosos que son los que están contaminando el medio ambiente. Un país invivible. Un país en donde vivir es una misión imposible casi. Ese modelo económico practicado por las élites dueñas del país, El Salvador, ni siquiera es mencionado en pláticas informales. Está absolutamente prohibido. Absolutamente prohibido hablar de la verdad. Y se pasan entonces los talibanes leales a los dueños del país dentro del Congreso, pasan reunión tras reunión y los acuerdos es que hay que seguir reuniéndose. Mientras tanto el país sigue siendo saqueado. Sigue siendo saqueado con la aprobación de los serviles traicioneros a la patria que hoy se encuentran sentados en sillas de oro dentro de ese palacio. Y el pueblo sigue saliéndose de su país, retirándose de su país, incorporándose al sector informal de una economía maltratada, deshumanizada, una economía de pobres que lo que resuelve es hacer más rico al que ya tiene. Una economía en donde el sistema fiscal favorece a los que tienen más, porque los que tienen más no solamente no pagan impuestos, sino que los evaden y los eluden. Y no solamente eso, pero le exigen al Estado, al gobierno, que les dé subsidios. Esto es una calamidad, esto es una tragedia dantesca, la que vive el pueblo salvadoreño. Un pueblo que depende directa o indirectamente de lo que mandan los que están sufriendo allá en el norte, los que le están sirviendo de esclavos a los blancos, que son esos blancos poderosos que se han inventado esos sistemas económicos que lo que hacen es estrangular a las clases económicas sociales mayores, en este caso al 90%, 80% de las poblaciones a nivel mundial. En el caso de El Salvador, son 3 años más. Se va a profundizar una realidad ya oscura, una realidad ya dolorosa, una realidad cruel, cruenta. Porque ahora están utilizando el concepto de la fractorización, de la sectorización de la sociedad, en donde los han dividido los unos contra los otros. ¿Para qué? Mientras están extorsionando al país, económicamente hablando, el pueblo está ocupado asesinándose entre ellos mismos. Y entre ellos mismos vendiéndose. Uno le vende mangos y el otro le compra plátanos al otro y así va la economía marchando. Mientras tanto, las 5 familias más poderosas del país alcanzan capitales obscenos. Capitales que ponen a estas familias entre las 10 más poderosas de América Latina. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso que una de estas familias está llevando el equivalente en evasión y elusión al año, el equivalente a 2 presupuestos nacionales de salud? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Porque ahora circula más dinero en el país. El Salvador ahora es uno de los países en donde el circulante, el capital líquido, cash, circula más que en ninguna otra nación, por lo menos de Centroamérica y de algunos países de América Latina. Esa es la realidad.
Esa es una realidad de los tiempos, de aquellos tiempos epidémicos, de aquellos tiempos en donde no habían medios para curarse una herida o un catarro o una gripe y se moría la gente a montones, porque hay un sistema de salud económicamente hablando privatizado. Llegan medicinas donadas para los hospitales públicos, entre comillas, y son tomadas, son saqueadas por los privados, y después usted las va a ver allá en las clínicas y las va a ver en las farmacias que las están vendiendo al 200%. Tiene un país enfermo, un pueblo enfermo que por primera vez en la historia ha dado una lección, y dio una lección el 4 de marzo recién pasado, en donde le dijo a estos talibanes, a estos ortodoxos de la ultraderecha: no los queremos. Y así usted va a tener una asamblea ultraderechista en El Salvador que no tiene el apoyo ni siquiera del 25% de la población. Óigase bien y revise los números, porque esta es una asamblea que no va a tener la aprobación popular. Por lo tanto, el pueblo tiene el derecho constitucional a la insurrección. Una vez empiecen a generar esas leyes antipueblo, que ya vienen, que ya vienen. Seguirá entonces Radio Revolución bien de cerca con estos desarrollos que se estén dando, porque sí vienen algunas situaciones que, poniéndolas en el contexto de ese país, van a dar también bastante noticia. Radio Revolución.